Ok, pues comenzamos. Buen día a todos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? Sí, le escuchamos bien. Ok, Muy bien. Sí, se escucha bien. excelente. Sí, Muchas se gracias escucha. a todos. Nada, pues muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Javier Mirós, estoy representando a la empresa SN Automation. Para quienes no nos conocen, SN Automation somos una empresa de origen mexicano. Estamos basados en la ciudad de Hermosillo, Sonora, pero con presencia en gran parte de México, en Phoenix, Arizona, en Lima, Perú y en Santiago de Chile. Somos una empresa que apoyamos a las industrias en temas de automatización, control e instrumentación. Distribuimos marcas de los principales fabricantes de este medio. Y en específico, en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es metrología y calibración en la industria. Allí, como pueden ver en la pantalla, está el logo de Endres & Hauser. Esto es debido a que somos centro de servicio autorizado o proveedor de servicio autorizado de Endres y Hauser en México, en Perú, y estamos ya certificándonos en Chile. Actualmente ejecutamos servicios en Chile con presencia de personal directo de Endres & Hauser, y sin embargo, pues ya este año arrancamos con personal de SN certificado en el norte de Chile, en Antofagasta. Muy bien, entonces, pues vamos a entrar en materia. Permítame un momento aquí. Ok. Muy bien, pues el equipo que vamos a estar el día de hoy en el webinar, soy su servidor, Javier Mirós. Soy el director del área de servicio técnico a nivel empresa de SN Automation. Llevo ya más de 11 años en la industria y en el sector de automatización y control. Y pues ya recién estoy cumpliendo un año en SN. Estuve elaborando anteriormente en Panamá con Endres & Hauser. Ahora pues ya me incorporo con SN, y al final de esta presentación pues les enviaremos el material donde pueden ver nuestro link de LinkedIn para seguir en contacto. Bien, y me acompañan dos expertos. Me da mucho gusto de tenerlos aquí junto conmigo, al ingeniero Horacio, al ingeniero Jorge Meyer. Pues les cedo la palabra para que se puedan presentar. Horacio, por favor. ¿Qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias, ingeniero Javier. De igual manera, es un gusto poder compartir este momento y agradecerle a todos que estén por aquí. Al día de hoy llevo involucrado 10 años alrededor en la experiencia en cuanto al acercamiento con las industrias, sobre todo específicamente en el área de metrología. Y para SN llevo alrededor de 2 años y medio. Entonces, pues ya hay. Nuevamente agradecerles el tiempo y espero poder aportar un poquito por ahí a lo que sea su día a día en sus labores diarias. Gracias, ingeniero Javier. Vale, gracias, Horacio. Ingeniero Jorge, por favor. Compañeros, también muy buenos días de parte de nosotros aquí en Monterrey, en Home Office. Pues sí, es un tema muy interesante. Pues cuando vi por primera vez la presentación, pues me sorprendió cuánta información pues tenemos por ahí. Creo que es algo de verdad que nos ayuda mucho de entender un poco todas las cosas especiales, pues todas las palabras bastante enfocados de una norma como OIML. Entonces, pues les deseo mucho éxito y muchas ganas, pues, porque sí que es algo realmente interesante. Muchas gracias. Exacto, Jorge, muchas gracias. Sí, bastantes términos que vamos a ver. El día de hoy, del día de hoy iniciamos pues con la primera parte de una serie de 3 webinars. En este primero vamos a abordar lo que son términos de metrología, vamos a revisar vocabulario. En la segunda parte vamos a entrar en detalle a la parte de calibración, procedimientos, etcétera. Y en la última parte o en el tercer webinar ya vamos a ver cómo podemos optimizar ciertos procesos industriales con el apoyo de la metrología y calibración. Así que pues aquí estamos a la orden de todos. Solamente pues antes de iniciar, les explico un poco la dinámica. Les solicitamos muy amablemente a todos tengamos el micrófono apagado. Esto pues para evitar algún problema de señal y que nos podamos escuchar claramente. El webinar tiene una duración aproximada de 45 minutos. Igual vamos a manejar un tiempo para preguntas y respuestas aquí abiertas al público. Les solicitamos también, por favor, que compartan sus dudas o incluso comentarios que deseen aportar vía el chat. Por ahí tienen un botón para acceder al chat y vamos a estar monitoreando sus consultas.
Como les comentaba, pues al final de la sesión tendremos este espacio de tiempo para preguntas y respuestas. La presentación en este momento se está grabando, así que si por algún motivo tuvieran que salir antes o por alguna emergencia, no hay problema, les estaremos compartiendo el link para poder acceder a la grabación. Y por último, por email les enviaremos llegar este material que vamos a estar presentando. Muy bien, pues iniciamos. ¿Cuál es el objetivo de esta primera parte? Como les comentaba, vamos a revisar conceptos de metrología. Sin embargo, aquí nos vamos a apoyar de un estándar, no son pues, los comentarios de SN ni los comentarios de Andreessen Hauser. Vamos a basarnos de lo que se conoce como el BIM o Vocabulario Internacional de Metrología Legal. Este es un documento emitido por la OIML y muchas organizaciones a nivel mundial, por ejemplo en México, pues el CENAM o en algunos otros países, pues adoptamos este BIM y lo aterrizamos ya a una regulación nacional. Entonces, pues podemos hablar de una manera muy transparente utilizando este BIM como referencia y vamos a revisar los términos que están viendo en su pantalla. Vamos a ver qué es metrología, qué es medición, qué es una magnitud, exactitud, precisión, error, ajuste, incertidumbre, trazabilidad y cerramos con calibración. Les adelanto que en el PowerPoint lo que van a estar viendo en sus pantallas es un extracto del BIM con respecto al término que vamos a revisar. Posiblemente algunos no vayan a entender directamente ese concepto porque pues, es un texto con bastante fundamento científico. Sin embargo, los vamos a explicar de una manera más tangible qué es cada uno de los términos y como les comentaba, para preguntas y respuestas nos apoyamos del chat o esperamos al final de la presentación para acceder al espacio de tiempo determinado para ello. Para cerrar con la presentación, vamos a hacer un ejercicio en el que les vamos a mostrar una herramienta con la cual ustedes pueden calcular su potencial de ahorro si se calibran ciertos instrumentos. Eso lo vamos a ver ya al cierre de la presentación. Muy bien, pues entrando en materia, iniciamos con el primer término. Los números que ustedes ven ahí como 2.2 significa que es el segmento o la sección del término dentro del BIM. Entonces, las definiciones, repito, son las definiciones colocadas en el BIM. Bueno, el primer término es metrología, ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Esta es la ciencia de la cual nos fundamentamos para toda la parte de ejecución de servicios de calibración. Recientemente, en este mes de mayo, el 20 de mayo, tuvimos el Día Mundial de la Metrología. Ciertas organizaciones nacionales tuvieron paneles de discusión muy interesantes, así que pues importante recordar ello. Muy bien, y pues para seguir con la parte de los términos, quisiera cederle la palabra a mi compañero Horacio. Horacio, por favor, ¿pudieras también compartir tu pantalla? Claro que sí, Inge, muchas gracias. Ahí les pediría que me confirmen cuando la puedan ver, por favor. Ya se ve. Perfecto. Y como bien comentaba mi compañero ingeniero Javier Mirós, el vocabulario está específicamente usado en estos términos que vamos a tocar. Buscaré ser un tanto dinámico para no ahondar mucho en esas palabras tan rebuscadas, en esa cuestión tan profesional. Continuemos, por favor, con el tema de la medición. Y ahora básicamente de las tareas que nos vamos a dar para llevar a cabo esas actividades con las cuales vamos a poder, de alguna manera experimental, poder obtener ciertos valores. Eso habla específicamente, a lo mejor por ahí vemos el manómetro, consiste en colocarlo en su posición correcta, hacer el bombeo para generar la presión y finalmente hacer el conteo, ¿no? Como lo debe de marcar un procedimiento. De eso específicamente habla la medición, de un proceso como tal. Error de medida, habla aquí de que es una diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente es justo esa diferencia que existe entre un error que estamos esperando, hablemos, si me lo permiten, el concepto de un valor verdadero, que nos estaría dando un patrón de medida, y a la hora de que nosotros realizamos una medición, es esa diferencia que va a existir entre esta referencia, este valor verdadero, con lo que realmente estamos cuantificando. Solo es una diferencia. No sé, estaremos buscando medir un metro y al realizar
la medición vamos a obtener 98 centímetros. Bueno, esos 2 centímetros sería nuestro error, de manera práctica. Un comentario, Horacio, pues, ¿podemos regresar uno, por favor? Claro. Si hablas de referencia, entonces pues ahí siempre tengo mis dudas, porque si usamos una referencia, pues bajo qué norma o qué referencia tiene que cumplir, lo siento, esa referencia. Sí, muchas gracias. Para poder hablar de un término que se llama trazabilidad en las mediciones y poder cumplir con este criterio, necesitamos tener o hacer la medición con un instrumento calibrado que cumpla con esa cadena de trazabilidad. Un poquito más adelante voy a hablar un poco de este concepto, pero a grosso modo tiene que ver, digamos, la tendencia que tiene con las mediciones con respecto al patrón internacional, que es al cual de manera global nos vamos a referir todos en el ámbito de la metrología. Pero si me permites, Inge, a grosso modo te lo comento de esta manera. Con el pasar de la presentación iremos ahondando más en el tema. De aquí se desprenden dos términos que me gustaría tocar. Se presta mucho a ciertas confusiones por ahí en muchas cuestiones. Personas se acercan y me preguntan que si calibrar es dejar el equipo midiendo preciso, ¿no? o exacto. Sobre todo, siempre me gusta hacer la comparativa y la explicación de estos dos términos, que exactitud habla específicamente justo de esa proximidad contra el valor que hablábamos hace rato, ¿no? De un valor verdadero, de un valor que ya conocemos. Eso es exactitud. Tener, digamos, entre menos diferencia haya entre ese valor buscado, tendremos una mejor exactitud en el instrumento. Y precisión habla, aun cuando el valor de la exactitud difiera un tanto del valor real, la precisión tiene que ver cuando estamos haciendo un muestreo o una medición en repetidas ocasiones bajo las mismas condiciones, que el instrumento tienda a que estos resultados exista una repetibilidad. Esto quiere decir que exista una pequeña diferencia entre esos pequeños valores que estamos buscando. No sé, estamos buscando medir 1 metro, como hace rato lo comentaba. La característica del equipo me dice que su precisión es alta cuando mide 1 metro, la segunda medición mide 1.99, 1.01, pero todos los muestreos y las mediciones van a estar muy cercanas entre sí, va a haber una dispersión muy, muy pequeña. Aquí también me gustaría comentar un poco que dentro de estos dos puntos va muy enfocado la cuestión física del instrumento. Aquí entra totalmente las características físicas del instrumento para poder hablar de estos dos errores. Antes de eso, de igual manera, hay que considerar que cuando estamos haciendo una medición, existen, por ahí veo un tema, no sé si tengo un problema yo, técnico. ¿Ven mi presentación? No, Horacio, no se ve. Si la puedes volver a compartir, por favor. Sí, ahí la ven. Sí, correcto. Perfecto. Dentro de esto que comentábamos, tenemos un par de errores normalmente que van implícitos en la práctica de una medición, que es el error sistemático y el error aleatorio. El error sistemático, vaya, es el error que persiste, que ya es inherente al sistema, al equipo de medición. Eso es, vaya, no se puede corregir. Y el error aleatorio, por ahí es algo que empieza a impactar de manera conforme se empieza a hacer estas mediciones repetidas o este muestreo. Puede ser el impacto del medio ambiente en la medición, a lo mejor la temperatura aumenta y nuestro metro, que es nuestra herramienta de medición, empieza a tener cierta elongación ahí en sus cuestiones físicas, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de eso en relación a los dos puntos que hablábamos en la slide anterior, podemos ver que en la primer diana podemos hablar de un error aleatorio grande. Esto es que pues no lo podemos controlar. Nos está impactando algo que no podemos, no está dentro de nuestro alcance poder modificar o minimizar. Y como podemos ver, tenemos un punto consigna al centro, pero las mediciones y el muestreo están muy lejos de ello. De igual manera,
las mediciones entre ellas mismas, entre el mismo muestreo, son muy dispersas. Para un error sistemático grande podríamos hablar de que el error sistemático podría llegar a ajustarse dado que el muestreo y la diferencia entre las mediciones entre sí es muy pequeño. Entonces, podremos decir que este error sistemático lo podríamos corregir y llevarlo al punto consigna, al punto real, a lo que estamos buscando. Otra preguntita aquí, Horacio. Sí. En el error sistemático, ahí pues tenemos algo, tiene que ver algo con la repetibilidad también, pregunto, porque veo mucho por ahí en el mismo puntito, ¿no? Es correcto, ingeniero. Como igual habla de las características físicas del instrumento. Como sabemos, existen diferentes características dependiendo la gama del instrumento, en cuanto a su clase de exactitud, a la calidad del mismo, para poder aportar una medición más confiable. Y justo bien lo que hablas, es una característica la repetibilidad de un error. El error siempre va a estar implícito en la cuestión del instrumento, como una construcción física que él tiene, pero el error sistemático, como bien lo dices, es esa capacidad de poder repetir en n cantidad de mediciones o tender al mismo valor, aun cuando cuando diste del valor real. Y por último, podríamos estar hablando de un error aleatorio y errores sistemáticos pequeños, que justo va de la mano con de lo que venimos platicando, que como podemos ver estamos encontrando el valor buscado, el valor real, estamos cayendo en ese muestreo, y mejor aún, aquí las características del equipo nos permite tener dentro de esas mediciones repetidas pues una dispersión entre esos valores bastante menor, ¿no? Como podemos ver, pues están muy cercanos uno de otro. Inge Horacio, ¿me permite un comentario? Ahí sí, en claro. Las dianas, por favor. Sí, claro. Muy bien, yo creo que aquí para resumirlo para todos y que todos tengamos el concepto claro, en la primera diana, que es la superior izquierda, tenemos un error aleatorio grande. Esto conectándolo al slide anterior, tenemos una precisión muy mala, ¿no? Tenemos mediciones que no están repitiendo, que no están cercanas unas a las otras, y esto en la instrumentación lo podríamos traducir como un equipo con una mala precisión y por ende una mala exactitud, porque pues tenemos puntos que están alejados del valor real, que el valor real asumimos que es el de color amarillo, y por ello pues tenemos una condición muy complicada en este instrumento. En el lado derecho, superior derecho, tenemos varios puntos que se repiten o están muy cercanos unos a los otros, pero están lejos del valor real, que repito es el valor amarillo. Aquí tenemos un instrumento con buena precisión, pero no es exacto. Esto lo podemos ver en las líneas económicas de los instrumentos. Los instrumentos más económicos suelen tener buenas o aceptables precisiones, pero obviamente que no van a tener una muy buena exactitud. Por debajo del lado izquierdo tenemos un error aleatorio y sistemático grande. Aquí tenemos pues un equipo en una situación también muy grave, porque por un lado no es exacto, no está cerca del valor real y tampoco está en buena precisión. Esto lo podemos ver en la instrumentación cuando tenemos malas configuraciones, una mala instalación en el punto de medición, no necesariamente tiene que ver con un ajuste del factor de calibración. Muchas veces estos errores los tenemos por mala configuración o una mala instalación o inclusive un equipo mal seleccionado. Y en el último, inferior derecho, pues tenemos el caso ideal, el instrumento ideal, un instrumento con muy buena precisión, todos los puntos están muy cercanos y muy buena exactitud, todos los puntos están dentro del valor real. Este es el punto target o el punto que todos buscamos y es un punto que podemos llegar a lograr a medida de que tengamos un instrumento de buena calidad, que esté en buena condición y que permita ser calibrado y posteriormente ajustado para mantenerlo por un ciclo de vida largo. Muy bien, mi aporte ahí nada más, Horacio. Gracias. Gracias. Una pregunta, Javier, muy interesante, pero ¿me puedes explicar en dos frases qué es la diferencia entre precisión y exactitud? Bien, la exactitud es qué tan cercano estamos del valor real. El valor real es una referencia y va a depender de cada país y sus regulaciones qué trazabilidad debe de tener esa referencia. Pero independientemente de eso, es la diferencia o la cercanía que tenemos del valor que estamos midiendo con el instrumento de proceso contra una referencia. Eso es la exactitud.
Ahora, la precisión es, imagínate, Jorge, que hacemos esas mediciones, pero las hacemos 5 veces a 5 temperaturas diferentes. Estamos calibrando una RTD de temperatura y la vamos a comparar en 0, en 25, 50, 75 y 100 grados Celsius. Entonces, en cada una de estas comparaciones contra la referencia, vamos a obtener 5 exactitudes. Esas exactitudes, entre más cercanas estén unas a las otras, por ejemplo, en la primera me dio menos 2 grados de exactitud. Bueno, si las demás mediciones o los demás errores están cerca de esos menos 2 grados, estamos hablando de que tenemos un equipo muy preciso. Pero si por otro lado la dispersión de errores es muy alta, estamos hablando de que tenemos un equipo que no es preciso. Donde la precisión juega un rol muy importante. Imaginemos una embotelladora, una línea de envasado de alguna bebida, pues y aquí es importantísimo la repetibilidad porque vamos a estar llenando botellas a un ciclo de velocidad bastante alto, ¿no? Entonces allí la selección del medidor de flujo, el rol de la precisión o repetibilidad es un rol muy importante. Gracias, perfecto. En definitiva, en definitiva se podría entender entonces que la precisión es la cercanía entre número de intentos de medida y la exactitud es la cercanía entre valores de ese intento de medida. Es correcto, Sí, es correcto. Y muy importante evaluar los dos términos a la hora ya sea de seleccionar un instrumento para su aplicación de proceso, porque podemos de repente solamente irnos por la exactitud y la exactitud es lo más importante. No, también tenemos que revisar la precisión y si nuestro proceso es muy crítico en temas de repetibilidad o precisión. Ese sería el punto importante o el mensaje que queremos trasladar aquí. Y el otro punto es cuando solicita el cliente un servicio de calibración, pues importante que el proveedor entregue estos dos resultados. En SN, como proveedores de servicio de Endress & Hauser, al cliente le proveemos ambos. Le proveemos el error o la exactitud con la que su instrumento fue encontrado y con la cual fue entregado y la repetibilidad encontrada y la repetibilidad entregada. Entonces, el cliente va a poder tener visibilidad en su certificado de calibración de los dos parámetros. Ok. Hola, Horacio, Javier, soy Vanessa. Hola, Vanessa. Preguntan aquí en el chat, Guillermo, ¿a qué le llaman clase del instrumento y a qué le llaman resolución? Ok. La clase de exactitud sería el concepto real. La clase es la característica del propio medidor en poder tener una medición exacta, en poderte acercar a un valor buscado con esas características físicas de calidad. Habla de las características, de esas cualidades del instrumento. La clase de exactitud. Y por ahí, como mencionabas algún otro, Esteban, es la... La 1 era a qué le llaman clase del instrumento y la 2 era a qué le llaman resolución. La resolución es básicamente el menor índice que puedes tú ver de diferencia en el display. No sé, puede ser que haya un incremento, decremento de unidad, no sé, 1 grado, 2 grados, 3 grados. Si tú ya tienes unas características mayores dentro de tu instrumento, puede ser que la resolución en este caso pudiera ser de 1.1. En este caso la resolución sería de ese factor que es cambiante, que tú puedes percibir de manera física en el instrumento como tal, a esa pequeña variación que empieza a significar una diferencia entre una medición y la otra. Puedes tener 0.1, 0.01, 0.001, dependiendo las características y las condiciones del instrumento. Ojo, siempre va acotado a que es característica propia del instrumento. Gracias, Vane. Muy bien, continuamos ahí, Horacio. Claro. Pasemos a incertidumbre de medida. Por aquí es un tema muy rebuscado. Habla de un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores. Como tal, hablando un tanto de este concepto, es esa cierta duda que se tiene, ¿no? Con todas las condiciones que pueden venir a impactar en una medición. En este caso, hablábamos de una medición que se hiciera un muestreo y cuando lo hace el muestreador 1 o la persona 1,
viene una segunda persona y lo realiza, viene una tercera persona y realiza, va a haber unas ciertas diferencias por ahí. Es importante mencionar que este parámetro siempre se va a expresar como un valor no negativo. Por ahí... Perdón, si me permite un comentario adicional, Inge Horacio. Sí, claro. Digamos que la incertidumbre es calcular el error del error, por decir un nombre coloquial, ¿no? Nosotros en una calibración pues comparamos la medición del instrumento de proceso contra un patrón y determinamos un error de medición. Todos los aditamentos que utilizamos para la calibración, llámese los patrones, llámese el procedimiento, etcétera, todos esos factores, dependiendo de la calidad de esos factores, vamos a poder confirmar si el error que calculamos es real o qué tanto no es real. Si, por ejemplo, comparamos un RTD de proceso contra un calibrador de temperatura, calculamos un error de menos 2 grados Celsius, la incertidumbre me va a decir qué tan seguro estoy de que el error son menos 2 grados Celsius o en qué rango de temperatura va a estar ese error. Por ejemplo, podemos tener una incertidumbre de, por decir un número, 5, más o menos 5 grados Celsius. Si yo calculé un error de menos 2 grados Celsius, quiere decir que el error real pues, va a estar entre 0 y menos 5 grados Celsius, por decir un ejemplo. Bien. Ok. Sí, muy bien. Retomando un tanto el ejemplo del ingeniero Mirós, por aquí se puede mostrar del lado izquierdo, dentro del diagrama, que está el equipo bajo prueba, y del lado derecho tenemos la referencia, que en este caso es nuestro instrumento patrón. Ambos están sumergidos en un baño de temperatura, que es el medio el cual va a generar esa temperatura, que como pueden ver está programado a 100 grados, el cual tiene un controlador, que en realidad va a estar buscando mantener esa homogeneidad y esa temperatura de manera constante. Dentro de él hay un fluido que va a estar en recirculación para tener una homogeneidad dentro de él. Aquí, como podemos ver, es todas las variables que nos van a impactar en el momento de estar haciendo las pruebas. Podemos ver, como por ejemplo, las características del equipo patrón. Como pueden ver, esto llega a impactar y se nota una diferencia en la medición de la temperatura. Podemos hablar de la homogeneidad en la temperatura del baño, hablando de que es un fluido líquido en este caso. La estabilidad del medio, qué tal es su calidad del controlador para poder lograr una estabilidad adecuada, ¿no? Eso de igual manera nos va a impactar totalmente. La profundidad de inmersión, claro que le va a impactar. Y todas estas cuestiones que hemos estado mencionando, el medio ambiente, la persona que va a realizar la medición, va a impactar directamente en esa duda, en ese error del error, como bien lo comentaba el ingeniero Mirós. Y justo eso en manera práctica vendría siendo la incertidumbre, esa duda que se tiene a la hora de realizar la calibración, ¿no? En este caso podremos ver los resultados que en el equipo bajo prueba tenemos 10.53 y nuestra sonda de referencia tiene 98.96. ¿Te ibas a comentar algo, ingeniero? Sí, aquí podemos ver que tenemos condiciones como la estabilidad de la temperatura en el baño, la homogeneidad del aceite, la diferencia en las longitudes de inmersión del RTD patrón y la RTD de proceso. Vemos que tenemos diversos factores que están influyendo en que haya una diferencia en la medición. Entonces, la forma de medir el impacto de estos elementos en la comparación o en la calibración es lo que vamos a llamar incertidumbre. Hay diversas formas de expresarla. Existe ya una fórmula para el cálculo de incertidumbre. Todos los laboratorios de calibración deben de calcular la incertidumbre de sus calibraciones. Los proveedores de servicios de calibración les tienen que entregar en el certificado la incertidumbre con la cual fue calibrado. Esto para que cuando uno como cliente recibe el certificado de calibración y ve que el equipo, por decir un ejemplo, un equipo de medición de flujo, me lo estás entregando con 0.5% de exactitud, pero me lo estás entregando con 0.2%, con más o menos 0.2% de incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que de ese error de 0.5 tenemos más o menos 0.2% de incertidumbre. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de ese rango va a estar el error real del punto de medición.
Eso es bien importante que la gente en planta lo tenga muy claro, porque al momento de reinstalar el equipo en su instalación de proceso, evaluar que ese rango de incertidumbre sea permitido para la tarea de medición en la planta. Si es un medidor de flujo que está midiendo la recepción de un combustible, por ejemplo, y vemos que ese rango de medición se traduce en un error fuera de lo especificado por el estándar nacional de cada país, pues es un punto en el que debemos de tomar en cuenta. Entonces, bien, aquí el término o el mensaje es: la incertidumbre es un parámetro adicional en las tareas de calibración y un parámetro súper importante para la hora de determinar si el equipo que tenemos en proceso es el adecuado. Una pregunta, compañeros. Estamos usando tantas palabras diferentes para todo esto, que al final de cuentas, pues me pregunto, ok, para cumplir con mi sistema de calidad que tengo en mi planta, básicamente, ¿cuál de todas estas palabras que usaron sería el más indicado? Todas. ¿Qué piensan? Pues eso, hay un montón, sí, y todo es valoroso, todo tiene un valor, pero ¿cuál es para un sistema de calidad dentro de mi planta? Pues ¿cuál es el que más seguridad me da? Claro, lo podemos traducir en los 3 términos más importantes de todos, Jorge. Estamos de los que llevamos hablados, ¿no? De los que llevamos hablados, los más importantes son exactitud, precisión e incertidumbre. Esos 3 parámetros nos van a decir la salud metrológica del instrumento de medición. Esos 3 parámetros me van a indicar en qué condición de salud en términos metrológicos está el instrumento. No me va a decir, le está fallando tal tarjeta, o ¿sabes qué? Le está fallando tal elemento del sensor. Eso no me lo va a decir, para eso se requieren otras tareas como la verificación. Lo que esos 3 parámetros me van a decir es en qué condición de salud está nuestro instrumento en términos metrológicos. Siguen otros términos como trazabilidad, donde también es importantísimo para un sistema de gestión de calidad, pero ya la trazabilidad hablamos del respaldo del respaldo de los resultados o del respaldo de las herramientas con las cuales obtenemos esos resultados. Es correcto, yo igual comentaría que habría que considerar también, aun cuando no hemos visto el concepto de calibración, ingeniero, eso te daría realmente el historial, poder analizar el historial de cómo es que se comporta tu instrumento a través del tiempo, cómo es que va derivando y hasta qué punto es confiable en la medición. Una vez que tú tienes una calibración, pues vas a tener esta trazabilidad que comenta el ingeniero Mirós y estarás cumpliendo con esto que comentas. Muy bien, Sí. excelente. Compañeros, pregunta José Luis Mestas, favor de indicar diferencia entre sensibilidad y resolución. Ok. Solo un pequeño comentario, para respetar los tiempos, las preguntas que nos vayan dejando en el chat las vamos a revisar al final de la presentación. Esto para no comprometer ahí con el tiempo que teníamos para el webinar. Les invito a que sigan pasando ahí sus preguntas, por favor. Ya una vez terminando la presentación, pasamos a leerlas y a responderlas, ¿vale? Para no perder ahí la secuencia de la presentación. Claro, ok. Entonces, retomando un poco el ejemplo que comentaba el ingeniero Mirós acerca de la incertidumbre, bueno, aquí podemos ver que estamos haciendo unas pruebas en aproximadamente, no sé, 10 grados, 50 grados, 100 grados y 147 grados. En el primer punto de medición podemos hablar que tenemos un error, no sé, de punto 3 aproximadamente, en 50 un error de 0, en 100 un error de punto 22 aproximadamente y en 140 tenemos un error cercano a punto 4. Del cual pudiéramos hablar que la tendencia, si ustedes me lo permiten, en los resultados entre punto y punto podría ser esa. Y claro, eso sería, digamos, lo normal y podríamos expresar una incertidumbre de esta manera cuando las condiciones que tenemos son controladas, cuando tenemos unos instrumentos con altas características, una buena eficiencia en el baño de temperatura, una alta clase de exactitud del medidor patrón, un procedimiento acreditado, validado y personal que es altamente capacitado. Pero si por alguna u otra razón
la incertidumbre cambia, entonces vamos a ver que ese espectro va a ser mucho mayor y vamos a tener una duda mucho mayor en cuanto a las mediciones que podemos obtener. Esto es, este podría ser la gráfica que emitiera un primer observador, pero si llega un segundo observador, podría ser esta. Y si llega un tercer observador, podría ser una gráfica totalmente diferente. Aun cuando estamos cumpliendo con el más menos, esa tolerancia de incertidumbre que se está manejando, pero como pueden darse cuenta, la diferencia en los resultados podría impactar de manera importante. Consideremos como tal también tocar el tema de trazabilidad metrológica. Esto es, a grandes rasgos, es la relación o el seguimiento que se le da a esas mediciones con respecto al patrón internacional, que es el patrón a la referencia a la cual todo, de manera global, nos vamos a referir para poder hablar de algo como tal, ¿no? Por medio de esos patrones internacionales, nosotros buscaremos, por medio de los patrones nacionales, hacer esta calibración, esta medición para los patrones de referencia con los cuales cuenta una entidad acreditada, que en este caso puede ser un laboratorio de calibraciones, en este caso como lo que tenemos nosotros, y con ello nosotros dar calibración y la misma trazabilidad hacia nuestros patrones de trabajo, que serán con los cuales nosotros estaremos atendiendo los servicios que ustedes por ahí nos soliciten o el cliente en algún momento solicite. Es importante añadir que debe de haber justo esa secuencia, por eso habla de una cadena que es ininterrumpida y documentada. Es importante saber que estas características propias, que exista ese rastro de que puede ser, que pues se puede constatar que hemos llegado de alguna manera a patrones internacionales y que ellos nos han derivado su incertidumbre de medida. Eso es también importante aclararlo, que toda la medición, cualquier tipo de medición va a llevar consigo esa incertidumbre de medida que se tiene que, digamos, ir considerando en esta cadena de trazabilidad. Muy bien, aquí un término súper importante, Horacio, con respecto a los sistemas de gestión de calidad. Como pueden ver en la imagen donde tenemos esta cadena, hablamos de abajo hacia arriba. En la parte de abajo tenemos los instrumentos de proceso, los instrumentos que tenemos en la planta. Posiblemente ustedes en planta tengan patrones de trabajo para hacer verificaciones internas. De ahí tenemos patrones de referencia, posiblemente de algún externo que calibre esos patrones o algún externo que también calibre instrumentos de proceso. Generalmente los proveedores, como en SN, donde estamos como proveedor de servicio autorizado de Endress & Hauser, los patrones tienen trazabilidad a los estándares nacionales. Y ya los estándares nacionales, pues ya tramitan su trazabilidad a patrones internacionales. Toda esta cadena de calibraciones debe estar documentada. Y eso va dentro de los sistemas de gestión de calidad de nuestros clientes. Entonces, para cualquier apoyo en temas de gestión de estos documentos, también Endress & Hauser tiene soluciones como el One Portal para la gestión de los documentos de los activos. Mi aporte ahí, Horacio. Gracias. Gracias, Ige. Muy importante, muchas gracias. Y bueno, vamos a un tema que normalmente se confunde con un ajuste, que ya hablábamos de él, que es la calibración. Muchos de los usuarios en algún momento llegan a confundir este término. Aquí yo les recomendaría pues no confundirlo, no corresponde a lo mismo. Podemos hablar básicamente de que es una operación en condiciones especificadas. Consta de 2 etapas. La primera es justamente obtener esos valores, se va a hacer una medición, se va a determinar esa incertidumbre y posterior a ella, en una segunda etapa, esta información se utilizará para garantizar la medición que yo voy a tener dentro de mi proceso. En términos prácticos, ágiles, hablemos de que una calibración es la comparación de un instrumento bajo prueba, unit under test, o como se conoce también, al menos aquí en México, IBC como instrumento bajo calibración, contra una referencia. Esto hay que comentarlo, que de igual manera tiene que ser en ciertas condiciones. Por ahí en el slide podemos ver al técnico que está realizando la calibración en flujo.
Y las condiciones son las mismas, esas son las cuestiones que debemos de considerar para garantizar una calibración, para poder hablar de una calibración. En este caso vemos que pues, los equipos, tanto el patrón que está en el bastidor, como el equipo que se ve ahí en color azul, que es el que está siendo sometido a las pruebas, están conectados en serie. Con esto garantizamos que tenemos la misma presión, la misma temperatura del mismo fluido que está recirculando, en las mismas condiciones, y el ejecutor es la misma persona. En términos propios es esa comparación bajo esas condiciones. Normalmente, ya hablando de un ente, de un laboratorio de calibración, debe ser cuando su personal debe de tener la capacidad técnica, que ya fue evaluado en este caso por la EMA, y un procedimiento que es validado, ¿no? Básicamente es de lo que habla una calibración. Muy bien. Y un segundo punto, que era lo que les comentaba al inicio, que surge a confusión, es el ajuste. Y aquí habla de esas operaciones, de ese, vaya, si me permiten, ese movimiento, esas actividades que tenemos que hacer, ese cambio de switch, ese atenuar ese potenciómetro, no sé, estoy hablando de ciertas características independientes de cada instrumento. Es justamente lo que vamos a realizar sobre un sistema para buscar minimizar ese error que ya encontramos. Normalmente un ajuste viene después de una calibración. Una vez que ya conocemos el error, la diferencia en la medida que estamos buscando, o al menos en el punto consigna, para buscar minimizar ese error. Posterior a ello, como siempre, dado las condiciones en las cuales se va a hacer las tareas, es recomendable volver a realizar las pruebas de calibración para garantizar que el instrumento llegó al punto al que nosotros estamos buscando. Esto quiere decir que, como coloquialmente se le dice, haya aceptado el error, el ajuste, que haya minimizado ese error conforme nosotros lo estamos haciendo, ya sea, como les decía, por medio de mover una perilla, ajustar un potenciómetro, calcular un factor de calibración que se tendrá que reconfigurar dentro de su electrónica, y nuevamente realizar las pruebas de calibración. Esto nos da pie a poder saber cómo estaba el instrumento cuando iniciamos con estas pruebas, y posterior al ajuste, cómo es que va a medir, cuál será esa diferencia en el error que buscaremos minimizar. Por aquí venimos partiendo un poco de lo que hemos estado hablando. Digamos a una tablita, no sé, ingeniero Miró, si me pudieras apoyar, hacer dejo de compartir mi pantalla. A ver, dame un segundo. Ahí ya la veo. Javier, estás en silencio tu micrófono. Gracias, Adán. Ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, les comentaba que ya estamos por cerrar. Esta es una herramienta que les comentaba al inicio de la presentación, la cual nos puede apoyar para calcular el potencial de ahorro que podemos tener en diversas aplicaciones. Les explico en qué consiste cada una de las columnas. Vamos a empezar desde la columna B, donde vamos a colocar el costo. En este caso estoy colocando dólares por tonelada de diversas sustancias. Estoy colocando como ejemplo ácido sulfúrico, etileno, ácido fosfórico, amoníaco y cloro. Estos son precios ejemplo, y pues van a depender de cada país qué tan reales sean estos precios. Pero aquí ustedes pueden colocar el precio de alguna de las sustancias y calcular ese potencial de ahorro. En la segunda columna tenemos el flujo que tenemos en el medidor, o qué rate o qué caudal, como en algunos países lo conocen, qué caudal tenemos en el medidor. Aquí, para fines de ejemplo, tengo un flujómetro de 2 pulgadas de diámetro que está midiendo 20 toneladas por hora. Posteriormente, en la tercera columna le llamamos incremento en exactitud. ¿Qué significa incremento en exactitud? Generalmente en los medidores de flujo la exactitud la manejamos en porcentajes. Por decir un ejemplo, un medidor ultrasónico tiene de fábrica, dependiendo del modelo, 0.5% de exactitud de fábrica.
¿Qué pasa si un cliente nos entrega este medidor para calibrarlo? Lo calibramos y encontramos una exactitud de 0.6%. Lo ajustamos, lo volvemos a calibrar y después del ajuste logramos bajar a 0.5%. Quiere decir que incrementamos la exactitud de 0.1. Pasamos de 0.6 a 0.5. Bien, estos son los 3 campos que ustedes pueden llenar. Los siguientes campos son fijos, son ya especificados por la hoja. En la primera columna tenemos la cantidad de horas por año que este instrumento va a estar operando, va a estar midiendo flujo en una jornada de 8 horas por 5 días a la semana. Después tenemos en la columna F las horas de operación totales en el año cuando el instrumento trabaja o está midiendo flujo en una jornada 24/7. Nos vamos ya al extremo. Aquí ustedes pudieran modificarlo, de repente pues calcular o estimar las horas que su medidor va a estar midiendo flujo y colocarlas en alguna de estas columnas. Con base en estos resultados se calcula la reducción de merma o la reducción de error al hacer el cálculo con esta tabla. ¿Cómo se basa en el cálculo? El cálculo es muy sencillo. Básicamente lo que hacen es, tenemos ya un flujo que son 20 toneladas por hora. Entonces, esas 20 toneladas por hora las multiplicamos por el total de horas en el año que va a operar el medidor y lo multiplicamos por el precio que nos cuesta la tonelada, pues vamos a obtener finalmente el 0.1% de esa tanda. ¿Qué quiere decir? Vamos al primer ejemplo, ácido sulfúrico. En ácido sulfúrico estamos teniendo 20 toneladas por hora y estamos operando un total de 8,736 horas. Entonces multiplicamos y ahí tenemos el total de toneladas que la planta está consumiendo de ácido sulfúrico. Imaginemos que es un medidor de flujo que lo tenemos en la recepción de ácido sulfúrico. El ácido se lo estamos comprando a un tercero. Con ese medidor estamos midiendo el ácido sulfúrico que recibimos en la planta y tenemos que en total recibimos N cantidad de toneladas en todo el año. Entonces, ya que tenemos el total de toneladas del año calculadas, la multiplicamos por el precio por tonelada. Ahí ya tenemos el costo total anual de consumo de ácido sulfúrico. Si ahora le calculamos el 0.1% de ese monto total de dinero, va a ser el monto total de dinero que vamos a dejar de pagar por haber ajustado el equipo de 0.6 a 0.5%. Entonces, traten de imaginarse instrumentos en sus plantas que no han sido calibrados en los últimos 5 años, en los últimos 3 años, o tenemos plantas que tienen equipos sin calibrar con más de 10 años. ¿Y cuánta desviación pudieran tener? Todos los instrumentos de medición, independientemente de su marca y tecnología, no existe hoy flujómetro en el mercado que no tenga deriva. Deriva por desgaste, deriva por condiciones de proceso. Entonces, tratemos de imaginar el potencial de ahorro. En este caso hablamos que de ácido sulfúrico en una jornada 24/7 hablamos de $11,000 en el año. ¿Qué no pudiéramos hacer con esos $11,000 en otras partes del presupuesto, verdad? Esta hojita de Excel las compartimos. Si tuviesen alguna duda con el llenado, estamos a la orden. Pero podemos ver aquí un ejemplo muy práctico para poder calcular el potencial de ahorro que tengan en sus aplicaciones. Javier, buenos días. Te saluda Omar Campos, de Gloria Huachipa. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buen día. Buen día. Bueno, igual que ustedes, seguramente haciendo trabajo remoto. Sí, así es. Te quería hacer una consulta en relación a esta tablita. Me parece muy buena, muy clara respecto a la ventaja de tener una exactitud, ¿no? Apropiada en los medidores. Ahora, nosotros en planta, por ejemplo, usamos gas natural para generar vapor. Correcto. Y usualmente el gas natural genera por decir, un 80% del valor de los gastos en la generación de vapor, el combustible. Entonces, la pregunta es la siguiente. Endres & Hauser está desarrollando alguna línea para hacer la medición de gas natural, porque en el gas natural necesitas hacer una corrección por temperatura para valores estándar y que te permita hacer una integración
de las dos variables, tanto de flujo de vapor como de gas natural, y tener por default el indicador en cada momento, dado que, si bien es cierto, el flujo de las toneladas hora de vapor va variando en el tiempo según la demanda de producción. No es constante, ¿no? Podría tener picos, ¿no?, de demanda, de repente en los arranques o de repente en la simultaneidad de los procesos. Por eso es que, en realidad, esto habría que monitorearlo en el tiempo y usar de repente el SCADA para integrar estas dos variables, vapor y gas natural. ¿Qué nos podría decir, por favor? Bien, lo primero, ingeniero, es confirmar la cadena de calibraciones que ha tenido sus instrumentos que tiene en esa sección del proceso. No sé si ya cuente con detalles de esos instrumentos. Lo principal es revisar el historial de calibraciones que se ha tenido para poder determinar el error de medición, la frecuencia de calibración. Y lo segundo, ya hablamos del tema de la aplicación. Aquí me gustaría pedir el apoyo del ingeniero Jorge Meyer. Él es experto en este tema de utilities. Ok. Claro que sí, claro que sí. Bueno, básicamente, pues para la medición tienes una medición de flujo másico en gas natural y una medición de flujo másico en vapor, ¿es correcto? Correcto. ¿Ya? Ok, perfecto. Según mi experiencia, mira, pues para la medición de flujo en gas natural, el Coriolis es el sistema más adecuado. Por un lado, por la precisión, por un lado, y por el otro lado, digamos, también por su excelente desempeño en la medición de flujo másico y flujo volumen normalizado. Entonces, pues, básicamente, pues, si mides gas natural, entonces, pues, lo que tú mides normalmente es volumen. Entonces, pues, el proveedor de gas natural aplica un cierto factor, los famosos PTUs, y de ahí, pues, de factura. Entonces, pues, si tú tienes ahora un Coriolis, por ejemplo, pues, que te mide volumen normalizado, entonces, pues, por ahí, pues, tienes entonces, pues, un indicador, pues, para comparar los volúmenes que te cobran con los volúmenes que gastaste. Y entonces, pues, esto te puede dar una orientación referente a tu medición de gas natural. Referente ¿me explico bien? Sí, correcto, correcto. Me sale otra pregunta en relación a lo que me dice Jorge. Buenos días. La diferencia entre la exactitud de una medición en coriólisis con otro tipo de medición o la más cercana en flujo másico, ¿cuál sería? Ok, sí, pues, ok, si hablamos de precisiones, exactitudes, pues, en Coriolis, pues, tenemos una exactitud de 0.1, si no me equivoco, corrígeme por favor, si no es el caso, y con una calibración especial podríamos llegar hasta 0.5, 0.6, por ahí, se podría también. Entonces, pues, pero esto básicamente es la precisión según especificación del equipo, ¿no? Entonces, pues, pero eso es el gas natural con la precisión según fabricante. Ahora, digamos, pues, si tú pones, por ejemplo, un Coriolis ahora, pues en una aplicación así, entonces, pues, se recomienda por ahí una frecuencia de calibración de cuándo, Horacio, Javier, una vez al año, ¿está bien? Bueno, si me permiten hacer el comentario aquí, ingenieros, ambos, este tema de los tiempos en los cuales tendríamos que calibrar, eso va determinado por el cliente. El usuario final es quien conoce la criticidad en la medición con la cual está usando este instrumento. Entonces, nosotros podríamos dar como un ente que somos un laboratorio acreditado, ciertas consideraciones que él debería de ver, pero no podríamos determinar, dado que no conocemos a fondo su proceso, no sabemos cuál es la criticidad para él, si existe una cuestión económica ahí que se vea afectada, con ese es el medidor que le estoy vendiendo a mi cliente, con ese es el medidor que estoy recibiendo producto. Entonces, dependerá de esas condiciones y de lo que sí yo les podría comentar, que también depende de la manera en ese historial que vaya teniendo
con respecto a las calibraciones anteriores, poder hacer un análisis de cómo es que se comporta con el paso del tiempo. Ya hablamos de esta deriva instrumental que Javier también comentaba hace unos momentos. Ese sería un punto exacto. Yo te recomendaría hacer ese análisis, ingeniero, para poderlo hacer de manera matemática, hacer ese cálculo específico del intervalo entre calibraciones. Sí, nosotros lo hacemos una vez al año. Los ajustes lo hacemos una vez al año. Pero yo lo que estoy viendo es la ventaja de usar un equipo de Coriolisys, porque si hablamos de medidores de más allá de 6 pulgadas de diámetro, son medidores grandes, ¿no? Entonces, ¿contra qué lo comparamos? Habría que desmontar todo el equipo y llevarlo a un banco de pruebas. Corríjame si me equivoco, ¿no? Claro. Y Exactamente. Omar, ese es exactamente el punto, digamos, pues más caro tu producto que mides, en tu caso gas natural, por ejemplo, más indicado es poner un sistema con una excelente precisión y repetibilidad en la medición, como es el caso de un Coriolis, por ejemplo, es correcto. Ahora, pues, referente al vapor, ahí la situación es otra. Coriolis, pues no lo recomiendo para vapor, porque no siempre estamos muy seguros que el vapor es completamente vapor saturado. Porque en el momento en cuando tenemos una gotitita de condensada por aquí, entonces pues el tubo del Coriolis se desbalancea y nos provoca por aquí un problema con la medición. Por lo tanto, digamos, pues, no recomiendo un Coriolis para ese tipo de aplicaciones. Para ese tipo de aplicaciones, lo que mejor experiencia que tengo son básicamente con sistemas Vortex, por ejemplo, donde tenemos hoy en día sistemas que te pueden medir hasta la humedad, el contenido de humedad dentro del propio vapor. Digamos, esto también es algo pues, que puede ser interesante. Por lo tanto, digamos, pues, para gas natural, Omar, completamente de acuerdo, Coriolis, excelente decisión, y para todo lo que es vapor, pues hay pues mejor usar un sistema Vortex. Y un último comentario, tengo muchos clientes que me dicen, hombre, pues no necesito una medición de vapor, aquí tengo una placa de orificio ahí metido. Y siempre pregunto, ok, ¿y con qué frecuencia calibras tu placa de orificio? Entonces me dicen, hombre, hace 5 años me funciona ahí dentro y nunca tengo problemas. Por favor, si tienen un caso así, pónganse en el sitio de su placa de orificio, pues donde tengo un agujerito chiquitito, ¿ya? Que se expande cada vez más con el tiempo y por lo tanto la medición va hacia el sur. Por lo tanto, digamos, pues es otra experiencia. Ahí pudiera aportar algo adicional con respecto al tema de incertidumbre. Tenemos que la incertidumbre es influenciada muy principalmente por la exactitud de los patrones. ¿Qué pasa si en la aplicación de gas natural tenemos una placa de orificio y después tenemos un Coriolis? ¿Cuál es la exactitud de un placa de orificio versus la exactitud de un Coriolis? Entonces, obviamente que en un placa de orificio tenemos una exactitud extremadamente muchísimo más alta que en un Coriolis, y eso se va a traducir en una incertidumbre mucho mayor, de manera que cuando traigamos este tema a la tablita de Excel y calculemos la tanda total o el consumo total de gas natural en el año, podemos hacer el ejemplo. A ver, ¿cuánto me representa en dinero un 1% de incertidumbre y cuánto me representa 0.2% de incertidumbre? Podemos hablar de millones, ¿ok? Dependiendo del consumo que puedan tener. Ok, muchas gracias. Bueno, iremos viendo las mejoras al respecto con sus recomendaciones. Gracias, Jorge. Gracias, Javier. Gracias, saludos, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, pues ya habíamos llegado al último slide. Les agradecemos mucho a todos. Pues ya llegamos a la hora pactada. Las respuestas a las preguntas que vimos en el chat se las vamos a responder directamente por correo. Los esperamos para la segunda parte. Próximamente les haremos saber la fecha.
En la segunda parte hablaremos de procedimientos de calibración, hablaremos de flujo, presión, temperatura, hablaremos de qué es la diferencia entre calibrar y verificar, y ya empezaremos a ver regulaciones y normatividades internacionales con respecto a las buenas prácticas de calibración. Así que pues los esperamos para la segunda parte, les deseo un excelente día y muchas gracias por su tiempo a todos. Que tengan excelente tarde en donde quiera que estén. Gracias a todos. Igualmente, gracias. Bye. Bye. Hasta luego.